Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta ocasión vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Hoy vamos a empezar otro capítulo. Ya terminamos el 2, vamos por el 3. La carta de Primera de Timoteo no es muy larga, pero es muy profunda, porque tiene mucho aprendizaje, mucha enseñanza, especialmente para ministros, cuando quieran ser ordenados. Este es un libro muy bueno, porque habla mucho acerca del requisito que necesitan los ministros al momento de ser ordenados o de buscar un ministerio, ¿no? O un servicio. Primera Timoteo ha sido muy buena para también pues enseñar a las mujeres, a los hombres, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, ¿no? Y en esta ocasión no va a ser diferente, porque a pesar de que este pasaje habla un poco acerca de los ministros, habla también acerca de cómo debemos comportarnos en la vida, ¿no? Ahora, esta prédica de hoy va a ser una especie de introducción al capítulo 3. No va a ser muy larga posiblemente, va a ser bastante posiblemente corta, porque el pasaje que tenemos a continuación dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Y aquí está hablando obviamente a los hombres. El que planea obispado, el que anhela servir al Señor oficialmente, buena obra desea. Eso es lo que dice acá las escrituras. Recordemos que Pablo le está escribiendo a Timoteo, está escribiendo en Éfeso, una iglesia pues que necesitaba firmeza y líderes fieles, ¿no? Porque la iglesia estaba pasando por un momento bastante duro, había maestros falsos que querían apoderarse del ministerio allá en Éfeso. Posiblemente veían a Timoteo como un muchacho, ¿no? Un joven pastor, y dice, uy, pero ese está muy joven para ser pastor, para ser ministro. Sin embargo, Pablo lo confió a Timoteo ahí en Éfeso, ¿no? A pesar de que era joven, Pablo veía en él un hombre bastante maduro espiritualmente. Por lo tanto, a pesar de que era joven, era muy capaz, era un líder bastante bueno espiritualmente hablando, ¿no? La carta introduce este tema con una frase de autoridad, palabra fiel, ¿no? Cuando usa la palabra fiel está diciendo esto es seguro, ¿no? Esto es perfecto, esto es genial. El obispado, pues, no es una jerarquía de poder. Acá vamos a hablar un poco acerca de lo que es el obispado, ¿no? Porque uno dice obispado, obispo. Eh, el obispado, algunas iglesias piensan que es una jerarquía de poderes, ¿no? Que está el papa, después está, así está en la iglesia romana, ¿no? El catolicismo romano lo maneja por jerarquías. No conozco muy bien los cargos como tal. Sabemos que el papa está arriba y de ahí abajo va bajando a nivel de jerarquía, ¿no? Pero el papa es el que está en orden y es el que representa aparentemente a Cristo. Pero el obispado al que nosotros hablamos y al que los apóstoles están dirigiendo no es un cargo ni un servicio que se base en jerarquías, sino que es un llamado al servicio pastoral. Es decir, no hay como tal líderes allí, unos arriba de otros, sino que hay un servicio en el cual pues todos sirven de manera unánime. Para hacer algunos contrastes con estructuras humanas, pues ya vimos el papado romano, ¿no? Donde un solo hombre ejerce ese poder absoluto sobre el resto de la iglesia. También hemos visto sistemas militares o empresariales, ¿no? El cabo, el sargento, el general y demás. Y en las iglesias modernas a veces los mismos pastores son pues vistos como, jerárquicamente como los más altos, como los que tienen la única y última autoridad. En nuestras iglesias sabemos que esto no es de tal forma, ¿no? Porque por lo menos acá ya tenemos un consistorio conformado, estamos el presbítero y el pastor, y uno no está por encima del otro, uno está a cargo de la enseñanza y el otro está a cargo de la administración de la iglesia, ¿no? Y si nos fuéramos un poco más hacia arriba o hacia atrás, vemos que está el presbiterio. Nuestro presbiterio está conformado por pastores y presbíteros, ancianos y maestros.
Ninguno está por encima de otro, todos están en una misma línea. ¿Y cuál es el propósito de tanto de los pastores como de los presbíteros? Servir en la casa del Señor. Así sencillo, ¿no? En cambio, Jesús, nuestro Señor, enseñó en Mateo capítulo 20, 26, nos da una dirección de acerca de aquellos que a veces pudieran anhelar obispado, ¿no? O anhelar ser servidores de la iglesia y que de pronto tengan la idea de que por estar en esos cargos van a tener pues mayor altura o mayor jerarquía, ¿no? Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 20, versículo 26, el que quiera hacerse grande, es decir, el que quiera estar arriba, entre vosotros será vuestro servidor. Es el único propósito, el único o la única meta del obispado, de los que están acá en el atril, de los que están bajo administración de la iglesia. Si te quieres hacer grande, tienes que servirles. Básicamente, cuando uno va a unas empresas y ve a los directores de la empresa o los CEO, por lo general ellos están arriba, son los que están en la cadena de mando, pues ellos no sirven, son servidos, ¿no? Ellos dan órdenes, los demás cumplen. De este lado, en las iglesias, nuestro Señor lo planeó diferente. Nuestro Señor dijo, si ustedes quieren estar arriba, quieren ser los CEO o los directores, ustedes son los que tienen que servir, ustedes son los que tienen que trabajar, ¿no? Y lo hemos visto de esa forma, ¿no? Cuando nosotros venimos acá, el pastor lo que hace a la semana es planificar una prédica para dársela a las demás personas y las demás personas son las que escuchan, son servidos, ¿no? En ese punto de ideas, los miembros de la iglesia son los que reciben el servicio, digámoslo así, ¿no? Pero los que están arriba son los que terminan sirviendo. Entonces, ¿qué es el obispado? En griego, el obispado se refiere a supervisión espiritual y el cuidado del rebaño. Eso es lo que significa obispado en griego, ¿no? No le quiero dar la palabra porque, bueno, siempre que uno dice acá palabras, la gente queda, ¿qué? Episcope, significa, por si acaso. Pero se refiere a eso, ¿no? A la supervisión espiritual, el cuidado del rebaño. Básicamente lo que hace un obispo es supervisar que todos estén al cuidado del Señor, que todos estén pues recibiendo la palabra, que todos estén creciendo a nivel espiritual. Ese es el trabajo del obispo, ¿no? Y es una buena obra, como dice la escritura, no porque dé estatus, porque pudiera dar algún poco de honra, ¿no? El que está acá en el atril por lo general recibe la honra de una buena prédica y demás, pero no recibe un buen estatus. De pronto uno sale acá afuera y uno lo ve al pastor, pero ni más ni menos. Pero no se busca este trabajo para recibir un buen estatus o buen renombre. De hecho, el que lo esté buscando posiblemente no es un buen pastor o no es calificado para ser uno. No porque da estatus entonces, sino porque edifica a la iglesia y glorifica al Señor. Ese es el trabajo del pastor, del presbítero, incluso del diácono. No es recibir gloria y honra, porque sí, nosotros acá manejamos los títulos y el solo hecho de usar los títulos ya recibe honra. Y uno pues se siente bien de alguna forma cuando es llamado presbítero, cuando es llamado diácono, cuando es llamado pastor. Pero esto es únicamente para dar la honra de vida a los que están en ese puesto, más no para recibir un renombre desmedido, ¿no? O una fama desmedida que pueda desbordarse, sino para identificar quiénes son aquellos que están verdaderamente al servicio de la iglesia, ¿no? Es un trabajo pastoral, pues, de vigilancia, de enseñanza, de intercesión y de sacrificio. Los que estamos de este lado, por lo general, pues nos sacrificamos en eso, estar siempre investigando, siempre aprendiendo un poco más acerca de las escrituras, trayendo una buena prédica, una buena palabra, el presbítero siempre estando pues vigilante de que todos los feligreses estén bien, que estén tranquilos, que no les falte nada, que estén pues relajados o en paz, ¿no? Con el Señor. Y los diáconos pues también a nivel de físico, de que todo esté bien, de que todo esté al punto, de que las deudas estén bien con respecto a la iglesia, todas estas cosas bajo un estándar. Estamos
bajo el servicio del Señor y para la gloria de Dios, ¿no? Para eso estamos. Porque si no estuviéramos nosotros, pues, ¿para qué una iglesia, no? Cada quien en su casa, una videollamada, como hacen algunas iglesias hoy día erróneamente, ¿no? Que se reúnen por videollamada, ni siquiera hay un pastor, sino que cada uno aporta y ya está. Nadie aprende mucho más, ¿no? De ese estilo. Por eso así lo hizo el Señor, por eso fundó pastores. Por eso él mismo ha dicho en las escrituras que siempre va a haber o siempre va a haber necesidad de obreros en su mies, ¿no? Eso es algo que siempre va a estar vigente, como su palabra, ¿no? Y como está escrito en su palabra, siempre va a hacer falta de obreros en su mies. Es curioso porque es el único cargo que dicen las escrituras siempre va a hacer falta. Uno en las empresas, uno puede decir, bueno, es que falta un CEO, no, siempre hay un CEO, porque es el dueño de la empresa por lo general, siempre es el que está enfrente. Pues nunca falta él, siempre faltan los operarios, ¿no? Que son dispensables de paso, siempre hay y se los bota, ¿no? Pero de este lado el Señor nos dice, siempre va a hacer falta pastores, presbíteros, diáconos, para esta mies que es tan grande y que crece cada día, ¿no? Entonces, Pablo usa acá la palabra anhelar, ¿no? Porque es eso lo que necesita la persona que quiere o que anhela obispado, debe anhelarlo, debe querer obispado. Es curioso, porque ninguno de nosotros posiblemente en un principio pensó en ser pastor, presbíteros o diáconos. Si posiblemente nosotros le preguntamos a nuestro presbítero Iván, él diría, no, yo, ya, presbítero, nunca lo habría imaginado. Yo tampoco, pues nunca me vi como un pastor. Se dio posiblemente, pero estamos. Y luego fue que lo anhelamos, es interesante. Pero el Señor, o mejor, y por medio de Pablo acá nos dice que es necesario el anhelarlo, que es necesario que lo queramos. Es un deseo pues intenso, consciente. Ahora, no todo deseo es aprobado, porque hay personas que anhelan ser pastores, perdón, que anhelan ser pastores y nunca lo llegan a ser, porque no están preparados o no tienen la cualificación necesaria para llegar a ese puesto. Y es necesario entender cuáles son esas cualificaciones, porque muchas personas, de no tener estas cualificaciones y terminando convirtiéndose en pastor, pues termina siendo grave para la iglesia, ¿no? Una de las cualificaciones, o mejor dicho, uno de los requisitos para que el deseo verdaderamente sea aprobado del pastor, del presbítero, del diácono, es que no debe haber ego, sino que debe haber celo santo, ¿no? Es decir, que debe haber un deseo a servir al Señor y no debe haber un deseo a que me llamen pastor, dármelas de que necesito esto para ser reconocido, ¿no? Para que me vean en alto, ¿no? Es ahí como el requisito en el cual cuando se ve en una persona ese ego de querer que se le llame pastor, de querer que se le llame ministro, obispo, reverendo, lo que sea, pues eso es grave. Que ya ahí hay un requisito que nos dice esta persona todavía no está preparada para ser incluso preparado, ¿no? El deseo es bueno, ciertamente, cuando apunta al servicio, no a la gloria misma. Esto lo dijo Calvino en su momento. El deseo es bueno cuando apunta al servicio y no a la gloria de uno mismo, ¿no? Otro teólogo en algún punto dijo, el deseo del obispado debe estar ligado a una vida piadosa y a una vocación santa. Es necesario que nosotros seamos prudentes, seamos modestos, no queramos la gloria propia, no queramos ser reconocidos, ¿no? Es necesario. El verso 1 nos va a preparar el terreno para los siguientes pasajes de 1 Timoteo capítulo 3, porque los siguientes pasajes nos van a dar requisitos para los hombres que quieran llegar a servir, y todos pueden servir, ¿no? Pero hay requisitos que se deben tener en cuenta, muy en cuenta al momento de preparar a una persona. En algún punto el presbítero Iván y mi persona vamos a envejecer.
Y necesitamos hombres que tomen la batuta cuando nosotros ya no podamos. Entonces, primera de Timoteo, capítulo 3, nos va a ayudar mucho, no solo a nosotros, que estaremos buscando en su momento, sino a ustedes como iglesia, para poder recibir nuevos pastores y nuevos presbíteros y nuevos diáconos. Porque acá en este pasaje, en este capítulo en particular, nos va a decir qué debemos mirar cuando estemos considerando otras personas, ¿no? Claro que va a hablar acerca de la irreprensibilidad, es decir, que sea irreprensible, que sea sobrio, que sea prudente, que sea hospitalario, que dé buen testimonio, que esté casado. Todas estas cosas, aunque no son perfectas en sí mismas, o sea, no necesariamente se tiene que buscar una persona que esté casada, puede ser soltera. No necesariamente se tiene que buscar una persona hospitalaria porque de pronto no tiene dónde vivir, sino que está en un apartamento bastante pequeño, pero sí que tenga ese espíritu de querer servir y de que sea prudente, de que sea modesto. Estas no son negociables. La prudencia es una muy importante. Que si se le dice un secreto no lo vaya a estar divulgando, que no sea chismoso, ¿no? Imagínense un pastor chismoso, eso sería grave, sería bastante fuerte, porque nadie le vendría a contar a él las cosas y el pastor no se guardaría nada. Entonces es muy importante la prudencia, la hospitalidad también es muy importante, sobrio, que sea irreprensible, ¿no? Pablo insinúa que el deseo puede llegar a ser legítimo si está respaldado por una vida que predica por sí sola. Es decir, una vida que déle buen ejemplo de una persona que tenga buen testimonio. Dice, bueno, ese hombre no, pues no se la pasa en la calle, no está por ahí de mujer en mujer, ¿no? Sino que da un buen ejemplo de que es sobrio, de que es una persona bien prudente, ¿no? Eso es necesario si se anhela el obispado, ¿no? Acá traigo unos ejemplos, mis queridos hermanos, de buenos ejemplos, vale la redundancia, pero también de ejemplos negativos que han estado en las escrituras. Uno de los ejemplos se pudiera llamar bueno de alguna forma, porque obviamente tiene sus matices, siempre hay distinciones. No todo hombre es completamente bueno, ni tampoco completamente malo. Siempre tienen sus matices, pero mayormente buenos y que sirvieron al Señor. Por ejemplo, está el caso de Moisés, ¿no? Moisés, recordemos que ese Moisés no fue que se postuló a sí mismo, no dijo, ay, yo voy para todas contigo, vamos Señor, yo te sirvo. Más bien tenía miedo, decía, no, yo no puedo, yo no quiero, no deseo, no creo que vaya a hacer un buen trabajo, Señor. Y posiblemente eso fue una buena actitud, porque él no estaba buscando reconocimiento, sino que estaba reconociendo quién era él. Yo soy un pecador, soy una persona que pues no soy apto para el ministerio. Y es irónico porque al reconocer esto nos hace más bien actos. Una vez un hermano me dijo, yo no soy digno para estar ahí al frente. Y yo le dije, por lo que me dijiste eso es por lo que estás, por lo que eres digno posiblemente, o eres apto por lo menos. Porque digno no es nadie, solo Cristo, ¿no? Éxodo capítulo 3, versículo 11. Esto es cuando Moisés le habla al Señor. Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ese es el reconociendo, pues yo no soy nadie para servirte a ti, yo no soy ni apto para llevar tu nombre. Posiblemente por eso es que fue acto, ¿no? Moisés, por ende, fue llamado por Dios. No se llamó él a sí mismo, sino que fue Dios quien lo llamó. Él dudó de su capacidad, pero fíjense cómo él a largo plazo, a término medio también, él se rindió a la voluntad de Dios. Él terminó yendo, ¿no? Por eso sabemos que sí se rindió a la orden del Señor. Él fue intercesor, fue guía, fue juez, fue paciente, fue pastor del pueblo. Tuvo muchas luchas, tuvo muchos problemas, pero él se mantuvo fiel ahí. Luego tuvo tanto trabajo y él no quería soltar esa carga porque decía, es que estoy sirviendo al Señor, ¿cómo la voy a soltar? Tuvo tanto trabajo que luego su suegro, Yetro, el sacerdote de Madián, le tuvo que aconsejar y era un buen consejo. Hey, empieza a delegar porque te estás desgastando.
Estás trabajando tanto ahora, no querías antes, pero ahora que ya estás trabajando, estás haciendo mucho y te vas a agotar, te vas a desaparecer posiblemente. Y ahí fue cuando Yetro le recomendó, le sugirió, y esto es un buen consejo, que empezara a delegar. Por eso nosotros, mis queridos hermanos, tenemos un consistorio. No solamente es el pastor, también está el presbítero, también hay diáconos, que hacen falta diáconos, mis queridos hermanos, para que nos ayuden también al servicio. Pero por eso es que nosotros hacemos este gobierno de esta forma, porque un solo pastor pues se agotaría totalmente. Hay otras iglesias que tienen pastoras, pero eso es otro tema. Pero hace mucha falta y es muy importante delegar en la iglesia del Señor. Siempre es bueno. Y las mujeres también aportan allí. Otro ejemplo que tenemos, el que les gusta mucho sacar a José, fue su fidelidad, ¿no? Y fue una fidelidad silenciosa, que no habló mucho, pero que hizo mucho. Una fidelidad silenciosa que exaltó a Dios. En Génesis capítulo 39, versículo 2 al 4, nos reconoce o nos hace ver que nuestro Dios estaba con José. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Voy a adelantarme un poco en el pasaje. Y halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa. José, recordemos que fue preso fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, terminó sirviendo a Egipto, ¿no? Y fue un grande allí. Pero José no buscaba reconocimiento, no buscaba liderazgo, no buscaba ser el segundo al mando de Egipto. Lo encontró, lo recibió, ¿no? Porque el faraón lo vio apto para ello, ¿no? José no buscó ese liderazgo, pero fue elevado por un carácter íntegro, porque eso fue lo que lo puso allí. Una persona que era prudente, que era estratégico, ¿no? Al momento de cuando empezaron las hambrunas y todo esto, ya él tenía un plan para restablecer a Egipto y para que nadie pasara hambre, ¿no? Rechazó la propuesta de la esposa de Potifar, que fue un comandante de allá de Egipto, que lo estaba pues sonsacando, digámoslo así. Él no aceptó esa propuesta que era impropia, ¿no? Prefirió la cárcel incluso antes que el pecado de la fornicación. Fue pues exaltado por Dios para preservar muchas vidas en ese tiempo, ¿no? De hambre. Hizo todo, pues en la medida de lo posible, lo hizo todo correcto, lo hizo todo bien. Fue prudente, fue íntegro, no se dejó mancillar, ¿no? Fue un hombre excepcional. Por último, como ejemplo, traje a Timoteo, el queridísimo joven Timoteo. Y este es Pablo hablando de Timoteo, una carta que escribió a Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, es decir, a él lo tiene por encima, lo considera bastante, a Timoteo. No tengo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí está hablando de otros pastores. Hay otros pastores que están buscando lo suyo propio, ¿no? Y acá dice, pero ya conocéis los méritos de él, Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Timoteo fue reconocido por su sinceridad y compromiso, ¿no? Era joven, pero Pablo confió en él por su madurez espiritual. Ahí se dan cuenta ustedes que la sabiduría no viene por la edad, no necesariamente, ¿no? Sino por un corazón que teme al Señor, como dijimos en Proverbios, que lo estuvimos aprendiendo entre semanas, que la sabiduría viene por el temor a Jehová, ¿no? Entonces, no por la edad, sino por un verdadero corazón que está pues en reverencia al Señor, ¿no? Y es un buen ejemplo de un discípulo que fue transformado en líder fiel, que él luego terminó siendo líder en Éfeso, ¿no?
Ahora tenemos unos ejemplos malos, hay unos interesantes. Está el ejemplo de Coré, para los que no lo conocen. Era un hombre que junto a otros príncipes de Israel empezó a cuestionar a Moisés. Tengo algunos pasajes acá. Estos son los tiempos de Moisés. En Números, capítulo 16, versículo 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, es decir, eran personas de renombre, eran personas que eran reconocidas allí en Israel. Y se juntaron contra Moisés y contra Aarón, que recuerden que Aarón era el hermano de Moisés y era el sumo sacerdote en aquella época. Y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos también está el Señor. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Que tenían envidia a Moisés, ¿no? Y eran 250 hombres más Coré, que fue el que el alborotó, ¿no? Coré y 250 príncipes querían igualar el liderazgo de Moisés, o mejor dicho, quitárselo. ¿Por qué ustedes sirven y nosotros no? Porque nosotros también somos capaces, le dice Coré a Moisés. Pero recuerden que Dios escogió a Moisés y a Aarón, su hermano. No escogió a Coré y a los otros que querían servir al Señor. Y eso es muy importante, porque acá, al menos en estos tiempos modernos, uno no sabe a quién escoge el Señor y a quiénes no. Pero una prueba de que Dios los escogió es que están en el ministerio, ¿no? Es que están sirviendo, es que ya están en una iglesia. Eso es una muestra, es una señal muy buena de que el Señor ha escogido a los que ha escogido y que están, porque si no, no estuvieran. Coré no estaba escogido y lo sabemos porque no estaba sirviendo, no estaba en el puesto, digámoslo así, ¿no? Pero entonces Coré empezó a envidiar al que sí estaba. Y lo hemos visto muchas veces, hemos visto hermanos o de pronto conocemos amigos o amistades que dicen lo mismo, porque ellos sirven y nosotros no podemos, nosotros también tenemos la capacidad, dicen, ¿no? Pero nos damos cuenta de que aquellos que han sido escogidos por Dios es porque están sirviendo, es porque tienen una iglesia, porque están constituidos, porque sigue habiendo gente, ¿no? Una mala señal de algún pastor es que la gente se les vaya, por ejemplo, deje de ir, ¿no? Deje de venir o se destruya la iglesia por completo. Y el deseo de Coré no era servir, sino gobernar sin haber sido el llamado, estar arriba, estar en la jerarquía, decir, ya yo tengo el puesto, ¿no? Moisés lo tenía, se lo quité. Ese era su propósito, su motivación. No era el servicio al Señor, porque si hubiera sido el servicio al Señor estaría con Moisés, ¿no? Estaría de acuerdo con su ministerio, incluso lo apoyaría. Sería un diácono, sería un presbítero, sería cualquier otra cosa. Sería pastor, junto con Moisés. Pero lo cierto es que él no estaba a favor de Dios, porque no estaba a favor de Moisés. Fácil, ¿verdad? Pero parece complejo, pero es así. Aquellos que estén a favor del Señor van a estar a favor de sus ministros, de sus presbíteros, de sus pastores, de sus diáconos, ¿no? Tenemos también el ejemplo de Simón el mago, el interesante mago o uno de los primeros magos de aquella época. Para entonces no había naipes, así que no sé con qué hacía magia, pero lo cierto es que era mago. Este hombre estaba en los tiempos de Jesucristo, o mejor dicho, en los tiempos de los apóstoles, cuando Jesús ya había ascendido, cuando nuestro Señor ya había ascendido en el día de Pentecostés. Este mago vio a los apóstoles haciendo milagros, imponiendo las manos a las personas para que recibieran el Espíritu Santo, ¿no? Esto hacían los apóstoles en aquella época. Simón, viendo aquello, dijo, uy, yo también quiero hacer eso. ¿Cómo hago? Y empezó a, mejor dicho, ofrecerle dinero a los apóstoles. Imagínense ustedes ofrecerle dinero a los apóstoles. Increíble. Y los apóstoles, ¿cómo así?
En Hechos capítulo 8, versículo 18 al 23, podemos ver ese ejemplo. Fíjense lo que dice. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, que él por lo general no se calla las cosas, sino que es bien frentero, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Dijo que estaba podrido, básicamente, ¿no? Simón buscaba influencia espiritual sin regeneración espiritual. No era una persona que estaba a favor de Dios. No era una persona que quería bendecir a las demás con el Espíritu Santo. Lo que quería era el poder. Yo lo tengo ya. Voy a empezar a venderlo luego, porque me imagino que lo habría empezado a vender. 20,000 pesos el que quiera el Espíritu Santo. Impresionante, ¿no? Así estaba. Pedro obviamente lo confronta con esa firmeza, ¿no? Que lo caracterizaba a él. Su interior, pues, el de Simón, estaba bastante podrido, es lo que decía Pedro, aunque aparentaba cierto interés espiritual. Y los vamos a ver hoy día también, esas personas. En algunas iglesias posiblemente ya están, ¿no? Que quieren ser pastores, que quieren ser presbíteros, y uy, yo quiero hacer eso. ¿Cómo hiciste ese milagro? ¿Cómo sacaste ese demonio? Pues acá cuando llega dice, no, acá no hacen nada de eso, me voy, aquí no está el poder. Pero qué bueno, porque no vienen aquí, sino que van a esas iglesias donde se supone, o mejor dicho, enaltecen más el poder que el Espíritu, ¿no? Que el Espíritu Santo, que es el más valioso de la enseñanza, acá queriendo ellos comprarlo para usarlo como una simple baratija, ¿no? Y esta es una advertencia, ¿no? Contra todo deseo de usar el ministerio como medio de control o de fama, ¿no? Y los vamos a ver, y los hemos visto en las redes sociales, en las cuentas de YouTube, demás, pastores muy reconocidos que sacan demonios, que hacen bailar, que hacen reír a la gente. Pero ¿qué están haciendo acá? Si no ser reconocidos y usar el Espíritu Santo, pues de manera injusta, mala, ¿no? Este Simón quería el don de Dios como un producto que se puede comprar. Imagínense ustedes eso. ¿Cuán fuerte sería que acá nos digan, yo quiero comprar el Espíritu Santo? ¿Cuánto cuesta? Yo tengo toda esa plata. Uy, a nosotros mínimo, uy, pagando los vestidos de uno de nosotros. Pero ciertamente es fuerte, ¿no? Su ejemplo muestra cómo el deseo equivocado puede arruinar un alma en ese sentido, ¿no? Este fue Simón el mago. Y hoy mucha gente quiere ser mago y está bien, hacen reír, hacen en los restaurantes están y nosotros los aplaudimos. Pero si vienen a la iglesia a querer vender, a comprar el Espíritu Santo, digamos de una, no, así no es. Sí, siga adelante, Satanás. Ay, no. Por último tenemos a Diófretes, que este no fue tan reconocido como Febe, que Febe fue poco reconocido, pero hizo lo bueno. Este Diófretes fue poco reconocido, pero hizo lo malo, ¿no? Acá lo menciona Juan, en tercera de Juan, capítulo 9, versículo 10. Nos dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, increíble, ¿no? Aquí lo menciona de inmediato. Yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este hombre, pues, mejor dicho, era un tirano. Uno de esos Diófretes no servía, sino que se imponía.
era el jefe, el que estaba encima. Él decía, no, yo soy el primero en la iglesia, ¿no? El mismo Juan dice, el Diófretes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Mejor dicho, se estaba posicionando como el Papa ahorita, ¿no? El jefe, el CEO, el director. No, yo soy el que admite a los hermanos en la iglesia. Yo digo quién entra y quién no entra. No, este no me gusta, va para afuera, ¿no? Este era Diófretes, ¿no? Él obstaculizaba la comunión y rechazaba a quienes no se sometían a él. Eso es fuerte, eso no debe ser un ministro, un presbítero, un pastor, un diácono. Es un ejemplo trágico, ¿no? De cómo el orgullo contamina el liderazgo. Y eso es lo que quiere prevenir Pablo al decirle a Timoteo, si vas a ser más líderes, si vas a tener más presbíteros, vas a tener más diáconos, vas a tener más pastores, muy importante, no uses el ejemplo de Diófretes, ¿no? No busques a estas personas, sino que sean personas prudentes, que es, pues, en la medida de lo posible que estén casados con una sola mujer, que no sean mujeriegos, que sean, pues, misericordiosos, compasivos, que no sean dados a las adicciones, sino que estén, pues, tranquilos, en paz. Esto es lo que quiere decirnos, ¿no? Y por eso use estos ejemplos para ver los malos y también para ver los buenos. Que vemos que Moisés no quería, decía que no era digno, que no era apto, y eso ya demostraba que ahí había, pues, cualidad de ministro, ¿no? Mientras que vemos a Diófretes al otro lado de la cancha, y este decía, no, yo sí soy digno, yo soy un líder nato, yo no voy a dejar pasar a nadie aquí que no me guste, ¿no? Y ahí vemos un ejemplo malo. O Simón, que de entrada quería hacer, digo, no, yo también, yo puedo. ¿Dónde compro? ¿Dónde firmo? Tampoco era acto. Es lo que está tratando de decirnos acá Pablo, y así nuestro Señor por medio de su apóstol, de que debemos mirar bien a quienes escogemos, a quienes aceptamos como pastores, presbíteros y diáconos. Si en algún momento ustedes llegan a cambiar la iglesia, si se llegan a ir a otra, que puede pasar, pues miren bien a los pastores, miren bien a los presbíteros, miren bien a los diáconos, quiénes son, cómo se comportan, si son como Diófretes que están, pues, censurando a los hermanos o votándolos de la iglesia, ¿no? Esa excomunión que dicen muchos, de la cual algunos defienden que es bíblica. Nosotros tenemos nuestras reservas con la excomunión, no la usamos, para nada la mencionamos, jamás la quisiéramos hacer uso de ella, digámoslo así. Y en los ejemplos donde verdaderamente se usó, eran extremos, en la Biblia al menos, ¿no? Entonces, pues miren muy bien, y llegan a cambiar de iglesia, pues que los pastores sean buenos, que sean compasivos, que sean prudentes, ¿no? No que sean esos líderes que están votando miembros de la iglesia, que los están expulsando, que los están censurando. He conocido iglesias donde una vez sale el miembro de la iglesia, de una vez lo censuran y le dice el pastor a los demás, de él ya no es hermano, bloqueen lo del WhatsApp, no les escriban ni más. Grave, es un Diófretes, ¿no? Y a eso nos advierte el Señor, ¿no? Entonces, las cualidades del obispo, del pastor, del presbítero, es las cualidades que se le piden a él, eh, que son también vistas bien por la persona, los miembros a nivel general. Estas cualidades no solamente, mis queridos hermanos, debería estar en los pastores, en los presbíteros, en los ministros, en los obispos. Estas cualidades son para todos nosotros, las que vamos a estar viendo en los siguientes domingos, porque acá no di las cualidades, pero en los otros domingos sí las vamos a ver. Cuando empecemos a enseñar y decir esto es lo que tiene que tener un pastor, esto es lo que tiene que tener un diácono, para ser pastor y diácono, esto no solamente es para ellos, esto es para todos nosotros. Por eso también nos aplica a todos, ¿no? Porque lo ideal, mis queridos hermanos, es que cualquier hombre de esta casa sea digno, sea aprobado. Que cualquier mujer también, así como su esposo, así como los demás hombres o los jóvenes, todos deberíamos ser calificados para servir al Señor. Porque nosotros acá estamos diciendo que el pastor, para poder ser pastor, tiene que ser así, así, asado. Pero los demás miembros no lo van a hacer así. Todos debemos ser así.
Todos debemos poder ser así. Que acá no haya falta de decir, bueno, pero es que él no está tan calificado porque es como Diófretes, le gusta mucho mandar, le gusta mucho el liderazgo. No, todos, mujeres, jóvenes, adultos, hombres, todos deberíamos poder cumplir con esta cualificación, porque realmente lo que Pablo le está diciendo acá a Timoteo no es busca a una persona que verdaderamente puede ser un pastor. No, acá Pablo le está diciendo a Timoteo, busca entre los hermanos quien pueda estar acto. Y eso, mis hermanos, es lo que busca el Señor de todos nosotros, no solamente personas que vayan a servir en el ministerio, que sean obispos. Todos debemos cumplir con los siguientes requisitos que nos va a dar Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Por eso no se debe ver este libro específicamente que está escrito para pastores, porque sí, de alguna u otra forma fue dirigido a Timoteo para que él buscara buenos ministros, pero al mismo tiempo es la verdadera actitud, la verdadera conciencia que todos los hermanos deberían tener, ¿no? Estos son requisitos para todos. Las cualidades del obispo son también virtudes cristianas universales que todos deberíamos cumplir, ¿no? Aunque no sirvamos acá en el atril o a nivel administrativo en la iglesia, todos deberíamos ser así, ¿no? El pastor no es el único que debería ser una persona íntegra. Todos los hermanos en la iglesia deberían cumplir con eso. Todo creyente debe buscar, por ende, ser irreprensible, humilde, sobrio, pacificador. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Aunque no sean sacerdotes, de una u otra forma lo son. En su casa, como esposos, como familia, como padres, todos de una u otra forma necesitamos esa misma actitud que se le está exigiendo a Timoteo y a los pastores de aquella época. Todos nosotros deberíamos contarnos como tal, ¿no? Todos representamos a Cristo en nuestras esferas, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad. Todos debiéramos cumplir con esta meta, con esto que se le exige a las personas que quisieran ser pastores o cualquier otro ministro, ¿no? Dios nos llama a reflejar a su Hijo, el buen pastor, el buen obispo. Como conclusión, mis queridos hermanos, desear el obispado no es buscar un título, o no debe ser el buscar un título, sino un lugar en el servicio hacia Dios. Y eso lo podemos hacer todos nosotros. No necesariamente tenemos que buscar ese título, no necesariamente tenemos que buscar ser pastores o presbíteros para servir en la iglesia. Todos deberíamos hacerlo por igual, ¿no? Debemos animar a los llamados verdaderos al ministerio pastoral y también examinar nuestro carácter como creyentes. Es decir, debemos buscar entre nosotros quienes puedan ser actos, pero también nosotros deberíamos empezar a considerarnos como personas que pudiéramos llegar a serlo, aunque no lo seamos. Todos deberíamos poner de nuestro lado para llegar a ser creyentes íntegros, humildes, irreprensibles, ¿no? La iglesia necesita hombres y mujeres que deseen parecerse al Señor. Todos nosotros, no solamente los pastores. Por último, doy una doxología final en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, porque al final de todas las cosas es a Él, a quien nosotros le debemos todo, incluso nuestra integridad. Porque cuando nos volcamos a nuestros vicios, cuando nos volcamos a nuestras adicciones, a nuestros pecados, somos nosotros. Pero cuando hacemos lo que es bueno, cuando somos íntegros, humildes y demás, esos dones provienen de arriba, de lo alto, del Señor. Por lo tanto, el mismo Dios de paz os santifique a todos nosotros por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre amado, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por esta prédica, en la cual nos has permitido un abrebocas para lo que viene en las siguientes enseñanzas acerca de los requisitos que todos deberíamos tener, no solamente aquellos que buscan o anhelan el obispado,
sino también nosotros como creyentes, todos nosotros debiéramos cumplir con estos requisitos. Si bien no llegásemos a ser pastores, presbíteros, diáconos, que podamos ser creyentes íntegros, como tú nos has llamado a ser, Señor, que seamos personas de bien, que seamos civiles, que no tengamos delitos en nosotros, sino que cada día pues, nos empecemos a parecer más como nuestro Señor Jesús, que dio su vida por nosotros. Te damos gracias a ti, Padre amado, porque nos das los dones necesarios para ser creyentes de buena fe, ser creyentes que de verdad creemos en ti, que te esperamos, que buscamos tu perdón, que lo hemos recibido, que estaremos ante ti cuando tú vengas por nosotros y estaremos contentos sabiendo que tú nos has perdonado, que tú nos has salvado y que tú nos has dado la integridad que necesitamos para ser buenos cristianos acá en la tierra, Señor. Somos pecadores, hacemos lo malo, hacemos cosas indignas, hacemos cosas que nos avergüenzan, pero cuando hacemos lo bueno, eres tú quien nos ha dado de tu misericordia, de tu gracia, de tus dones para ser íntegros. Te damos gracias, Padre, por levantarnos cada mañana, traernos a la iglesia los domingos, poder aprender de ti cada día más. Te damos gracias. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Amén.